Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía. Como es habitual, a las 17 horas estamos aquí en los estudios de Radio GU. Me acompañan en esta mesa de trabajo, como de costumbre, Gabriel Puliche. ¿Cómo anda Gabriel Puliche? ¿Qué dice? Muy bien, muy dichoso de continuar esta costumbre, Pelorini, de encontrarnos aquí. Esta habitual costumbre. Este ritual de lo habitual. Y también está la licenciada Marta del Cito. ¿Cómo anda, Marta? Hola. Háblele al micrófono, por favor. Sí, si no, le hablo. No la escuchan del otro lado. Bueno, hoy tenemos un programa especial, la verdad, porque estamos con un invitado que teníamos ganas de conocer. Se llama Tomás Palm. Él es autor de un libro que, nos llamó mucho la atención por el nombre que tiene. Tiene un nombre que de alguna manera es, fuerte, ¿no? Instituciópatas, sí. ¿no? Es un nombre con una presencia importante, y venimos charlando con él desde el café, y vamos ahora a hacerlo en conjunto con ustedes. Vamos a escuchar un poco de la música nuestra y enseguida volvemos y lo presentamos. Bueno, aquí estamos. Marta, ¿querés leernos un poco la referencia de quién es Tomás, así como para presentarlo al público? Bueno. Si quiere. No, sí, por supuesto. Lo vamos a presentar a Tomás. Espero que sea como es debido, y si no, él también dirá algo de sí mismo, lo cual es difícil, pero bueno. Tomás Pal es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad 3 de Febrero. Es residente en Psicología Clínica en un hospital general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de Apertura Sociedad Psicoanalítica, editor y compilador de la obra del psicoanalista Alfredo Edelstein. En su versión preliminar, Instituciópatas, obtuvo este libro, es el autor de este libro que vamos a presentar hoy, obtuvo la primera mención en el concurso nacional e internacional de la revista y editorial Topía 2017. ¿Cómo te va, Tomás? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a estar acá, estoy muy contento. Bueno, nosotros también de que hayas aceptado. Y recién Gabriel hacías referencia a la potencia que tiene el título, ¿no? De alguna manera, en cierto punto. Sí, es un título fuerte, ¿no? Porque, imagino que de algún modo entra en resonancia con todo aquel psicoanalista o profesional del campo de la salud mental. Uh-huh. Que haya transitado o que transite por un medio institucional, ¿no? Sí. Digo, cuando se dice instituciópata, uno no puede dejar de preguntarse si no está ahí implicado en esa palabra también, ¿no? Sí, yo ahora se lo vamos a preguntar a Tomás. Tomás decía recién, nos contaba en el bar, pues estuvimos charlando un rato largo,
que él lo googlea, que lo busca, hace una búsqueda, ¿no? de este significante, de este neologismo, ¿no? Y que de alguna manera se sorprende que no lo haya, digamos, no encuentra, y de alguna manera tiene ahí a la mano el título del libro, ¿no? ¿Querés contarnos un poco respecto a esto? Sí, por supuesto. Inicialmente el texto no se titulaba de esta manera, se titulaba de otra manera, cuyo título no mencionaré nunca jamás. Y acá no nos escucha nadie. Bueno. Si querés, no sale de esta mesa. Se titulaba Somos nuestra ideología. Así fue eso. como transcurrió la confección del texto, llamándose Somos nuestra ideología, en cada impresión y reimpresión en trabajo en la computadora. Instituciópatas era un neologismo que estaba incluido al interior del texto, mencionado en alguna parte. Muy terrorífica, y luego cuando un compañero me hizo la sugerencia, que fue quien corrigió en gran parte los preliminares del texto, que se llama Bruno, es un amigo con el que trabajo mano a mano en psicoanálisis, me propuso hacer ciertos cambios en el final, incluir el proceso de la escritura al interior del relato, lo cual fue bastante interesante. Ahí me di cuenta de que se tenía que titular de esta manera. Obviamente, como es un neologismo, lo interesante de la propuesta de que se llame así es que, bueno, ¿no? Claro. Abarca un campo de sentido muy amplio y la cuestión de la pertenencia está puesta. Bueno, un neologismo Sí. abre un campo de Abre sentido. también un campo Sí, de sí, sentido, en ¿no? un- Eso es lo interesante del neologismo, digamos. Sí, absolutamente. Como el libro. La dimensión de acontecimiento, ¿no? Que tiene la palabra, digamos, Sí, ¿no? Es sí, cierto. Creo que mucha gente se ha interesado en el texto, incluso aún por Somos nosotros. por el somos ellos. por el título, ¿no? Y es cierto lo que mencionabas, ¿no? Respecto a que como el texto tiene muchos neologismos que fui construyendo, inventando. Los tenés numerados. de alguna Y manera. los conté luego, como les contaba, luego de la impresión y la salida del libro, dije, bueno, pero ¿cuántos habrá? Y hay como entre 50, 55 más o menos. Te das cuenta que Qué ya interesante. producir tantos neologismos y además contarlos abre una pregunta diagnóstica. Sí, respecto de la locura de uno mismo, absolutamente. No te llamás Pablo, ¿no? No. Sí. Pero bueno, sí, cada vez que se me iba ocurriendo alguno, iba a Google y decía, bueno, esto evidentemente tiene que ya haberse dicho. Y no. Y no se había dicho. Qué No. interesante. Qué interesante porque digo, ¿no? En cierto punto uno podría pensar, ¿no? Esto de la escritura, ¿no? También, digamos, ¿no? De dónde uno está escribiendo, digamos, y qué está escribiendo, ¿no? Sí, Interesante. sí. Bueno, ¿y vos desde dónde empezás a escribir? Porque decías, fue primero, nos contabas recién en el bar, que vos empezaste a escribir sin tener en un primer momento la idea de una publicación y no de una publicación de un libro. Absolutamente. No lo hubiera hecho nunca, sí. No lo hubieras escrito. No. ¿Qué te movió a escribir ahí? Es muy buena la pregunta. En los agradecimientos y en la introducción hago referencia al cómo comenzó esto, y es que hace como un par de años yo estaba transitando el ocaso de esa experiencia hospitalaria, muy incómodo, muy molesto y muy aquejado por lo que sucedía ahí. Y un día un amigo, un referente muy importante del campo, me mandó un mensaje diciéndome lo que reproduzco luego en el texto, que es, el mensaje decía: tu periodo estético se terminó, te tenés que poner a escribir. Eso decía el mensaje, ¿no? Como una intervención analítica de, Claro, así de llegó, pura boludo. cepa. Así llegó al WhatsApp. Y yo estaba, no sé, con mi delantal dando vueltas por algún pabellón y la verdad entré ¿Era en un fading, amigo como imaginario o era, Era alguien. era alguien?
era alguien, ¿no? Y bueno, evidentemente, como toda intervención analítica en ese sentido, yo al entrar como una especie de, ¿no?, de desvanecimiento subjetivo, le respondí rápidamente algo, como muy abruptamente, y ya nunca más me respondió. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, tengo que evidentemente empezar a escribir, pero la escritura nunca ha sido en mi vida una actividad que yo ejerza cotidianamente, y sin o embargo, sistemáticamente. Recibís muchos halagos en ese sentido. Sí, eso me pone muy contento. Así que empecé a escribir el texto, que inicialmente era como una especie de caso clínico muy heterodoxo en sus contenidos y en su sistematicidad. Eso quedó ahí como bitácora del proceso. Claro. Por es el el paso, caso de Víctor. ¿no? El caso de Víctor. Que aparece nombrado exactamente en el libro. Y es un capítulo. Contanos cómo. El texto es... Está a lo largo, digamos. Yo utilicé el caso en un sentido muy amplio de mis encuentros con Víctor, que es un paciente de la institución a la que fui. Y la razón por la cual yo decidí utilizar ese caso en particular era porque condensaba el caso la mayor cantidad de prejuicios, problemas, discusiones sobre salud. Entonces me sirvió como un móvil para atravesar todo el desarrollo del ensayo. Pero inicialmente era un caso clínico que tenía unas 20 páginas. Luego llegó, eso quedó encajonado, me divertí mucho escribiendo, me hizo muy bien escribir eso, me divertí, me reía mientras lo escribía, ¿no? Inventaba cosas. Luego vino el concurso de Topía, un compañero me dijo, un referente en verdad, y amigo me dijo, che, tenés que presentar algo. Bueno, era un concurso de ensayo, de ensayos largos, quedaba 1 mes y medio para el cierre y yo tenía 20 páginas. Entonces, bueno, pero no tenía trabajo ya, así que aproveché el tiempo. Claro. ¿No? ¿Cuántos caracteres? Muchos más de los que tenía. Entonces empecé a trabajar también muy espontáneamente con cosas que ya había pensado y recolección de datos y conversar con gente, hablé con mucha gente. Luego se envió al concurso, en el concurso salí segundo. Le publicaban únicamente al primero, entonces ahí dije, podría hacer un libro, pero no tengo editorial, ¿no? Claro. Y bueno, ahí cobró como cierta forma. Sí, ahí aparecieron las ganas de publicar un libro. Ahí dije, bueno, vamos a hacer de esto un... ¿Por qué no? Digo, podría ser, ¿por qué no? Claro. Que circule, ¿no? Como esto sería interesante que circule. Y bueno. Pero vos decías, en el punto de partida... Porque ahí es cuando ya te encontrás con las ganas, ¿no? Pero en el punto de partida, la incomodidad, ¿no? La incomodidad, el desencanto también. Sí. Digo, vos vas a... Del ocaso decías, ¿no? El ocaso de... Sí. Creo que de estar en una institución, ¿no? De alguna manera. Sí, de mi salida de ahí, yo terminaba mi residencia, no me iba a quedar. Pero digo, habías entrado con alguna ilusión, seguramente, cuando... Vos fuiste residente. Absolutamente. Sí, ¿no? sí. Yo había visto Grey's Anatomy. Claro. Vos entrás con el entusiasmo de Grey's Anatomy. Absolutamente. Sí. Un error fatal. No hay que ver eso, no hay que ver. ¿Cuál sería de los personajes de Grey's Anatomy? Más alto. No sé porque tengo entendido que mueren casi todos en el transcurso de la serie. Van muriendo, pero también se mueren de viejos porque tiene como 16 temporadas. Muchos murieron de viejos, es cierto. Bueno, interesante. No, creo que en retrospectiva lo que yo necesitaba, porque todas las ideas del texto habían sido planteadas en espacios formales e informales, en el hospital y en distintos espacios, era cambiar de interlocutor. Este texto me permitió cambiar de interlocutor, dejar de estar como enrevesado y cercenado en interlocutores que quizás no estaban muy interesados en escuchar lo que yo pensaba o lo que había podido elaborar, y bueno, y que ahora estemos acá nosotros, que nos hayamos conocido, claro. ¿no? Que circule en otros ámbitos, poder viajar a otros lugares. Eso fue muy útil. Pero eso fue una desilusión, esto que contabas. ¿Esperabas otros interlocutores? Sí, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Sí, nos contabas que de alguna manera estos, no sé si llamarlo en principio, artículos que circulaban, los presentaste en el hospital, digamos, ¿no? Algunas cosas. Muchas cosas las presentaste, muchas cosas se hablaron, algunas fueron publicadas
en el transcurso de mi paso por ahí, pero bueno. De todos modos, Tomás, por la repercusión, ¿no? La pronta repercusión que tuvo la publicación, parece que más allá de el lugar en particular por el que vos transitaste, ahí hay algo que parece que es muy interesante, que lo que vos planteás como subtitulado, ¿no? del libro, que es lo relativo a que en un servicio de psicopatología en un hospital general, ¿no? En donde se supone, o siempre se pensó, yo mismo por lo menos lo pensé así, que ese movimiento de ese pasaje del manicomio, ¿no? a la creación de los servicios de psicopatología era un movimiento de desconsistencia del manicomio, ¿no? Como que Sí, eso. sí. Entonces, interesante es que vos ahí estás situando como cierta naturalización de prácticas propias del manicomio enquistadas ahí, ¿no? Ujú. Es algo de esto lo que aparece ahí, principio como algo incómodo, como algo que te... Es muy, muy aguda la observación. Creo que lo que más ha incomodado en ese sentido es precisamente lo que señalás, ¿no? Que la lógica se puede replicar por fuera del edificio, ¿no? Y que si bien sea siempre como, ¿no? Promovido que los servicios asistenciales sean en hospitales generales, bueno, y habría que ver hacia dónde tendríamos que ir luego, y en relación a la ley de salud mental, bueno, evidentemente eso no alcanza. Si uno se adormece en que practica o lleva adelante su práctica en un hospital general, bueno, se encuentra haciendo las mismas cuestiones, solo que la puerta está abierta para fugarse, Claro. más o menos. Y, por ejemplo, Interesante. ¿tenés ganas de contar en la profundidad y en el detalle que quieras, ¿no? Y ¿qué cosas fueron esas que te encontraste? Pensaba en el título previo, digamos, ¿no? A Instituciópatas. Somos nuestra ideología. Y es el problema central para mí de lo que en términos generales podríamos llamar interdisciplina, ¿no? Está también muy promovido el trabajo interdisciplinario en el hospital, con lo que yo acuerdo, Como ideal, digamos. ¿no? Como ideal, yo comulgo con las ideas de la interdisciplina. O es una discusión muy álgida que me parece que sobrepasa cualquier instancia, pero en ese sentido me parecía que evidentemente más allá, digamos, que había cierta preocupación por, ¿no? Mantener como lo inmaculado de cada perspectiva teórica, ¿no? De la diferenciación en cuanto a escuelas y disciplinas, pero el debate de fondo siempre era ideológico, y nunca se llegaba. Nunca yo planteo en el texto, ¿no? que la interdisciplina solo se puede visibilizar, o sea, solo uno puede plantear que hay trabajo interdisciplinario cuando hay conflicto. ¿Y cuando qué ideologías ahí te encontraste en conflicto, en tensión, ¿no? Vivas, digamos? No me encontré con grandes conflictos en cuanto a lo ideológico. Fue como la ausencia, ¿no? O la invisibilización de toda esa, ¿no? De todo ese campo de problemáticas, la que me llamó mucho la atención. Es decir, que en un espacio interdisciplinario donde había psiquiatras biologicistas, ¿no? Y psicoanalistas lacanianos que creían en el significante, todos estuvieran de acuerdo en todo. Entonces, era muy sospechoso, era muy extraño, donde la actividad crítica, la actitud crítica propia de cualquier actividad científica, ¿no? En un sentido, ¿no? agresivo, estaba muy mal vista y generaba automáticamente efectos segregativos. Que se abriera alguna pregunta, entonces, o se cuestionara algo de esas prácticas. Todos de acuerdo. Como lo interdisciplinario funciona como un manto, a su vez, digo, de lo interdisciplinario. Digamos. Absolutamente. Bajo el manto de lo interdisciplinario desaparece lo complejo de lo interdisciplinario. Exactamente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Donde se promulgaba constantemente el paradigma de la complejidad, pero nadie había leído a Morin, ¿no?
había cierta... ¿no? Los efectos de cualquier relativismo propios de una práctica nihilista. Bueno, eso me hizo muy mal en un principio. ¿Y en la clínica en qué se reflejaba eso? Uf. Si me permite la pregunta. Sí, es muy amplio, pero podríamos decirlo así, en que en general había, a mi entender, no tengo ninguna cifra ni mucho menos, es una observación personal, poca ganancia terapéutica en el abordaje de los casos. Qué interesante. Bueno, un poco la característica del libro parece que tiene esto que decías, ¿no? Referente a la respuesta que dabas, digamos, ¿no? Que tiene como una cuestión que atraviesa la experiencia de lo personal, digamos, ¿no? Si bien tiene esta cuestión que se plantea como un ensayo, ¿no? Tiene esta nota musical. Y hablando de notas musicales, te voy a invitar a escuchar un tema musical, si te parece bien, Tomás. Por supuesto, adelante. Entonces, sábado. Vamos con un tema musical y ya volvemos. Cerebrum has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Volvemos, porque la verdad que con Tomás estamos teniendo charlas como muy interesantes. Nos tomamos dos cervecitas nada más, poquito, ¿no? Sí. Realmente es muy interesante lo que estabas hablando. ¿Querés preguntar algo, Marta? Yo le decía a Tomás fuera del aire que esto de la ganancia terapéutica, yo por lo menos en mi práctica hospitalaria no era algo que se tenga en cuenta, digamos, no era lo prioritario, lo importante. Yo recuerdo haber entrado al hospital pensando que sí era lo más importante y haberme adormecido en eso de que a mi salida, como que quedó. Sí, absolutamente. Bueno, lo voy a contar entonces, ¿no? Incluso yo les contaba que en los espacios de supervisión, muchas veces por psicoanalistas en general de orientación lacaniana o así se llamaban, yo lo pondría en cuestión, ¿no? Veían juiciosamente que uno estuviese interesado, ¿no? en el beneficio terapéutico, en la ganancia terapéutica. Claro. ¿no? Como si no estuviera bien visto que se prestara atención a eso. Sí. Como si eso fuese, ¿no? Degradante, o sea, degradaba la práctica de uno en el sentido de, ¿no? Bueno, eso es psicoterapia, ¿no? Claro. Genial, hagamos psicoterapia. Y sí, ¿no? En algún punto. Sí, como si allí la responsabilidad no estuviera tanto puesta en que ese sujeto se sienta mejor, sino en el acto de la supervisión, ¿no? En una suerte de montaje. Sí, en una ideología también, ¿no? Sí. Por supuesto, una ideología. A insistir un poco en esto que revelaste. Disfrazada, ¿no? De un lenguaje teórico, ¿no? Como
como le llamaba Lacan, ¿no? Levitatorio, ¿no? Que encubría, claro. a fin de cuentas, una orientación clara. Era molesto. Sí. Sí. Y esto vos decís que generaba molestia, que de pronto se hiciera alguna pregunta sobre, algo que incluyera los efectos clínicos y cómo pensarlos y cómo responsabilizarse profesionalmente, ¿no? por los efectos que se producen, ¿no? Absolutamente, y además era algo que a mí me preocupaba mucho. A mí algo que me llamaba mucho la atención era que los psiquiatras en general avalaban de una manera sospechosamente amigable en la práctica de los psicólogos. Si bien en otro sentido la despreciaban o la degradaban, ya que el psicólogo muchas veces terminaba siendo como un administrador o como yo le llamo secretario del alienista, ¿no? Como iba detrás del psiquiatra. Me llamaba mucho la atención que los psiquiatras, ¿no? Con un corte más biologicista, la mayoría, ¿no? Como no hacían esos espacios y nos dijeran, pero ¿ustedes qué están haciendo? Claro. Explícamelo, por lo menos. ¿Qué hacen? Ni siquiera les interesa que los pacientes mejoren, ¿no? Claro. ¿Qué hacen? Claro. Eso tampoco sucedía. Sí, porque a ver, recién vos, Roberto, decías que, es un libro que parte de una experiencia personal, ¿no? Pero tiene esa nota, ¿no? Digamos, esa nota esa nota musical. Claro, de lo biográfico. Pero la repercusión que tiene ya nos permite pensar que lejos de ser una experiencia aislada, ¿no? Si encuentra tanta resonancia, vos nos decías, Tomás, que incluso empezaste a recibir mensajes de colegas de otros países también, sí, ¿no? De muchos países distintos. Sí, en donde parece que esta naturalización... Es que nosotros en Radiofonía hemos tenido, inclusive recientemente, varios programas en donde han venido, distintos analistas, tengo fallas de la memoria, no quiero decir nombres, pero que para se no olvidarme toca, de ninguno. porque no me quiero olvidar de ninguno, que se toca, ¿no?, la cuestión de la cuestión interdisciplinaria, inclusive de las instituciones, digamos, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, ¿no? En algún punto hay como si funcionara alguna represión o alguna cuestión que quedara bajo un manto. De hecho, qué paradójico que sucede eso en psicoanálisis, ¿no? Completamente paradójico, ¿no? En un lugar donde se practica el psicoanálisis, como es en los hospitales, ¿no? Porque en eso hay que decirlo, digo, ¿no? De hecho, sí. Contando con una presencia tan fuerte, ¿no? Pero ¿tenés alguna hipótesis respecto de eso que sucede? El beneficio. De esa paradoja, ¿no? Sí, por supuesto. De esa desconexión entre lo que son las prácticas clínicas y lo que queda más del lado de las supervisiones, como quedando más del lado de lo académico, si se quiere, ¿no? El costo político. ¿En qué sentido lo político? A ver. Decís? Por el hecho de que se siente que uno ataca a lo público, digamos, como una cuestión cuando se pone a analizar o a hablar de lo público o a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Conceptualmente, inclusive, así como por ahí pensando una práctica propia, se atenta de alguna manera contra lo público, digamos, o hablas de la política del psicoanálisis. Las dos cosas, en las dos dimensiones me parece que tiene un costo. En cuanto a lo institucional, sí, y es algo que tanto Alicia Stolkiner como Alejandro Weiner mencionaron en la presentación, y es que la crítica, o lo que ellos entendieron como la crítica de este libro respecto de las prácticas en hospitales generales, tenía que ver con intentar construir algo que sea interesante ahí adentro, no con destruir todo, ¿no? Claro. Eso por un lado, ¿no? Lo cual ya pone un problema también, que a mí siempre me resultó, digo, por ser de la generación que uno es, digo, ¿no? En donde se profesaba lo antimanicomial, digamos, ¿no? Pero lo antimanicomial no era en contra de lo público, digamos, ¿no? Era en todo caso de pensar
institución pública, digamos, ¿no? Digo, en algún Sin punto duda. a veces parece Sí. que para algunos fuera defender lo público, ¿no? Qué sé yo, poner mantos Sí, y no pensar... Y el manto privilegiado en ese nivel me parece que es la condescendencia, que es lo que en el libro yo llamo la pasión de los débiles mentales, ¿no? Espero no- Condescendencia con qué, con el compañero, con la institución, claro. en un sentido amplio, con el psiquiatra, como si, bueno, ¿no? Inmiscuirse en un relativismo, yo lo llamaba nihilista, porque en ese sentido, bueno, si todo da más o menos lo mismo, Claro. nada tiene demasiado valor, ¿no? ¿Para O qué sea, movernos? ¿para qué hacer algo? ¿No? Bueno, vayamos ahí y eso es todo. Y en un sentido más relativo al discurso y a la práctica del psicoanálisis, evidentemente el costo político es la segregación, ¿no? Bueno, poner en cuestión un supervisor tiene un costo muy alto, no solamente en las instituciones públicas, ¿no? Claro. Alguien experimentado, mayor, por jubilarse, ¿no? Con bagaje teórico, quizás un doctorado. Ujú. Bueno, eso tiene un costo. Claro. Y vos decías que también en la perspectiva de la política del psicoanálisis, ahí poner en cuestión algunas de estas cosas, bueno, puede Sí. tener un costo, ¿no? Sí, no es más, Claro. no hace más que falta referirse a la historia del psicoanálisis Claro, y claro. lo que ha sucedido. Claro, a lo institucional del psicoanálisis. Sí, a lo que le ha pasado a A Lacan. las políticas, claro, Lacan, ¿no? justamente. Por ¿no? nombrar a alguien, no menor, ¿no? Alguien conocido. ¿No? Como un Lacan, ¿no? Como, bueno, lo que Claro. le ha sucedido a Lacan, incluso la disolución de su propia escuela, bueno, es... Sí, es y muy después, conocido. ¿no? Y lo que pasó después también, digamos, ¿no? Lo que sigue pasando, ¿no? En algún punto. Sí, lo que nos sucede a los psicoanalistas de a pie, ¿no? También. Sí, ¿no? Claro. Y en un sentido más concreto, ¿no? Mm. Para no como pensar en Lacan y la excomunión y Spinoza, Claro. digo, para ir a un sentido más concreto que uno A por, ver. digamos, quizás por hacer determinado tipo de maniobras críticas pierde laburos, ¿no? Pierde laburos, oportunidades, derivaciones, Claro. digo, porque esto me importa mucho a mí, ¿no? De qué laburan los psicólogos, cómo se insertan los profesionales en el campo, que hay tantos profesionales, ¿no? Tan poca oferta, todo es tan complicado. Bueno, quizás decirlo, quizás si uno dice lo que tiene ganas de decir, no se pueda quedar en un servicio luego. Claro, Y ahí hay un problema, ¿no? claro. No me Claro. refiero especialmente a mí, sino No. algo que conversábamos antes en relación a la metodología con la que yo pensé la escritura del texto originalmente, tenía que ver con, evidentemente, utilizar mi experiencia, ya que, bueno, fue la mía y no fue la que yo tenía a mano por un servicio público, pero en contraposición a, ¿no? ese empuje constante que tienen los psicoanalistas en general a singularizar al máximo su práctica, yo intenté trabajar a partir de un caso singular o particular, ¿no? Cuestiones de máxima generalidad, es decir, intentar incluir a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Como yo traté de que en mi ejercicio, luego cuando el texto saliera, la gente pudiese decir, a mí me pasó algo similar, en cualquier lado. Sí, por ahí un acontecimiento que ya parece que pasa a ser una marca, ¿no? de una impronta de la repercusión, de una primer repercusión, ¿no? de este libro es que, bueno, vos recién nombrabas a Alicia Stolkiner, que es quien hace el prólogo, ¿no? Y Alejandro Weiner fue también junto con ella quienes presentaron el y Alejandra libro, Barcala, ¿no? sí, los tres. Bueno, digo, me parece que esto ya que haya tenido esa repercusión, que de pronto vos nos contabas recién cómo fue ese contacto con Alicia Stolkiner y bueno, lo sorprendente de que quien parece como una referencia en el campo de la salud mental, de la interdisciplina, como Alicia, bueno, alguien que ha estudiado tanto en relación a la historia de las prácticas, ¿no? Que se haya interesado
por lo que vos decís, le da una entidad que lo saca de la mera queja de un residente que tuvo una mala experiencia. Sin ¿no? duda, sí, sin duda. Para mí fue muy importante. Podría haber quedado así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que, Sin embargo, que ella lo haya prologado contribuye a restarle ese efecto, ¿no? De diagnóstico de adolescencia tardía. ¿no? Mal tramitada. ¿No? Mal tramitada. Adolescencia tardía mal Sí, tramitada. sí, sí, Sí. ¿no? Lejos de la genitalidad. Sí. Como obvio, absolutamente. Fue además un honor, ¿no? Y fue enorme, ¿no? Bueno, sí, muy importante que Alicia lo haya prologado para mí. Sí, y ella relata y también el Como un impacto, encuentro, ¿no? En el ¿no? prólogo, Un el encuentro, impacto que claro. tuvo para ella, Sí, sí. ¿no? Sí, fue extraño cuando lo me mandó recibe. el prólogo. Fue como leí las primeras, los recibí, yo estaba en el consultorio, ¿no? Y lo empecé a leer en el teléfono, todo muy nervioso, ¿no? ¿no? Y empieza diciendo como que al principio no sabía si estaba como a la altura de que yo dije, ¿a quién le voy a pedir si no? No, yo no, le pido a un familiar, dije. Claro. Sí, Freud ya se murió. ¿No? Pero bueno, ella Canta hacía bien. referencia al género, ¿no? Y eso es Sí. interesante, su observación respecto del género. Sí, y estaba mirando que es un libro que tiene ilustraciones gráficas, Sí. muy interesantes, buenos dibujos. Tiene ilustraciones que tiene ilustraciones. las hizo una genia absoluta que se Como- llama Tornado Rodríguez. Como un libro, ¿viste? Sí. Tornado Rodríguez. Ese es su, sí. un libro. Su apellido es Rodríguez, pero Tornado es como su apodo. Yo desde el comienzo quise... Yo intenté escribir un libro, no sé si lo he logrado. El otro día conversando con un amigo, él señalaba que más o menos que sí, pero intenté leer un libro que fuese difícil de digerir por la academia. Yo en general no me llevo bien con la academia. Entonces quería escribir un libro que fuese difícil de citar. Que fuese difícil de buscar un fragmento para citar en algún lugar o ¿no? De recortar. Y desde el comienzo quise incluir Qué ganas de joder. ilustraciones, sí, hace un montón de tiempo. ¿No? Y encontraron, yo no sé nada de diseño, dibujo pésimo, o sea, tuve que practicar para el preocupacional, como tuve que practicar. No te salía el vender. No me salía el tipito con el paraguas, o sea, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces empecé a buscar un ilustrador y fue muy difícil porque había mucha gente, y además yo quería a alguien que entendiera de qué iba el asunto, ¿no? Que me mandara los dibujos. Y encontré a Tornado, vi un dibujo suyo en Tornado es la ilustradora. La ilustradora. ¿Es algo de Bombita Rodríguez? Le voy a preguntar. Vi un dibujo de ella, me pareció increíble. Son muy buenos. Le mandé un mensaje, le dije, escúchame, yo tengo esta idea. Bueno, no tengo editorial todavía. Inmediatamente, cuando le expliqué un poco, me dijo que no, que el tema era muy álgido, que bueno, que era un tema álgido, básicamente. Logré persuadirla de que nos encontráramos, le conté un poco mejor y ella aceptó que yo la llevara al hospital a dar una vuelta y mostrarle dónde había transcurrido todo, como para que se hiciera una idea, ¿no? Para que dibujara algo similar, ¿no? Pero para mí era importante eso. Así que fuimos, dimos una vuelta por todos lados, le mostré acá, allá, acá pasó esto, aquello, nos reímos mucho. Y bueno, hizo esos dibujos que son fenomenales. Bueno, después vamos a compartirlos. Aparte le da esta dimensión del libro, ¿no? Que está buena, digo, ¿no? Como... Sí. Si les parece, podemos ir a escuchar nuestro segundo tema musical y a la vuelta, ¿nos querés contar sobre Víctor? Dale. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y volvemos.
Estamos nuevamente escuchando a Federico Moura. Vos habías hecho una referencia antes de ir a escuchar el tema musical. Sí, una invitación. Que era como interesante, ¿no? Sí, refiriéndote al libro, ¿no? Sí, si nos querías contar sobre Víctor, ¿no? Que decías que en torno del caso, bueno, claro, se fue, como era una ilustración, ¿no? Paradigmática de ciertas cosas, ¿no? Víctor es un paciente, pero también es un caso, y también es todos los pacientes que vi, en un sentido. El encuentro con Víctor me cambió, me hizo pensar las cosas de otra manera, en términos muy generales, no solamente en términos de cómo pienso la clínica. Todo el rollo en relación a él era que se decía porque había tenido un traumatismo cráneoencefálico por un golpe, que era como una especie de simio violento que estaba como frontalizado y era imparable. Y tras, digamos, las consecuencias de sostener esa especie de locura anticientífica, todos sus aspectos. De un cuerpo enloquecido, además. Sí, ¿no? ¿No? Por fuera de como una ontología muy grosera. Él sufrió las consecuencias de eso un tiempo largo. Fue un caso hermoso, fueron encuentros con él muy lindos. Teníamos una edad parecida, él pesaba 90 kilos y sabía artes marciales combinadas, entonces era un tipo que podía ser peligroso, difícil de roer, que se enojaba. Pero bueno, creo que en un sentido el caso demuestra que todo eso era francamente una idiotez, que nada de eso era así y que todo dependía de la posición en la que uno se colocara. A mí me sirvió mucho para aprender a hacer uso del cuerpo, a posicionarte. Sí. ¿Y qué sería lo distintivo, lo que hace diferencia entre que de pronto ese cuerpo enloquecido desencadene la violencia o que se arme un caso? Yo creo que ¿qué pensás que pasa? Desde lo frontalizado, ¿no? A un caso. Hay un momento que yo relato en el libro, un momento en particular de una intervención que yo tuve. Obviamente no es la intervención que lo cambia todo, porque yo desconfío de esas intervenciones. No, pero que tiene una dimensión de acto, digamos. Sí, ahí sucedió algo, y lo que sucedió fue que él, ¿no? Una vez que fue colocado en ese papel, se empezó a comportar de esa manera. Goffman creo que estaría de acuerdo con esta idea, ¿no? Y las cosas se pusieron bravas, y cuando las cosas se pusieron bravas empezó a recibir mucha medicación intramuscular diaria. Y entonces empezó a estar peor, y bueno, claro, todo empezó a hacer un lío. Creo que una de las diferencias fundamentales fue que yo jamás le tuve miedo, y eso es algo que él percibía, que a mí no me daba miedo, y que el mensaje de que yo no le tenía miedo estaba en relación al uso que yo pude hacer de mi cuerpo, ¿no? A la cercanía, a la proximidad que mantenía respecto al cuerpo de él, a que estábamos en un consultorio cerrado, solos, cuando eso estaba contraindicado 100%, como meterse con ese tipo en un consultorio, como ¿qué estás haciendo, hombre? ¿Y ¿no? ¿por qué no le tuviste miedo? Porque no había nada que temer, porque el miedo estaba fundado en una muy mala lectura de la situación, no en el tipo. Me parece que hacer esa diferenciación permitió eso no anclara en el individuo. Por otro lado, ese momento que yo relato en el texto tiene que ver con que él tuvo un momento en donde, como cuando no lo dejaron salir en las fiestas de permiso, fue a la entrada de la residencia, a la oficina, y tiró unos cascotes contra la ventana, y se armó una. Yo no estaba ese día. Bueno, ahí empezó a recibir medicación así, grosa, poderosa. 3 sabores, como le llaman en los hospitales. 3 sabores así, que son vainilla, menos gustosos. Y
Bueno, entonces él empezó a estar de esa manera, ¿no? Y cuando en determinado momento él un día, en el consultorio, cerrados, en general caminábamos por el hospital, pero un día estábamos en el consultorio, ¿no? Y me dijo, ¿no? Como, ¿sabes qué? Voy a romper todo y estoy cansado y voy a destruir todo acá. Y, claro. Y su cuerpo, y constreñía, ¿no? Yo decía, constreñía los puños con una fuerza deliberada, ¿no? Y entonces empezaba a poner como, lo que uno podría decir, agresividad contenida, que es una muy mala idea, la idea de pensar que está contenida adentro. Bueno, entonces en este momento, yo con un semblante extremadamente femenino, pero también a lo muy barrial, le dije como, che, escuchame, vamos a como seguir hablando de esta gilada, o le dije exactamente esto, le dije, ¿te vas a seguir haciendo el áspero o me vas a contar lo triste que estás? Ajá. Y ahí cambió todo. Él se puso a llorar, tuvimos un rato largo, y ahí abandonó ese semblante. Él también tenía un semblante en un sentido, ¿no? Y empezamos a tener conversaciones. Claro. No viene de adentro la agresividad, digamos, ¿no? En todo caso, plantea una topología distinta, ¿no? Sin para duda. pensar, digamos. Sí, todo un andamiaje defensivo. habría que escribir un libro, ¿no? Que se llame La topología de la violencia. Sí, la verdad que... En torno de la fragilidad. Sí. Siempre se te ocurre que debe haber y después no hay todas. No lo voy a escribir igual. Búscalo en Google. Un tema de Spinetta, es tester de violencia. Sí. Tomás, ahí me das pie para preguntarte algo que a mí me quedó de lo que fui leyendo, de lo poquito que fui leyendo, ya después me voy a tomar mi tiempo para leerlo. Esto que vos decís, la mayor dificultad que tenía Víctor era asumir este diagnóstico, digamos, ¿no? O creerse este diagnóstico, o nombrarse desde ese diagnóstico. Sí. Yo quiero que me cuentes un poco más de eso, porque me hizo pensar un montón de cosas, pero quería saber qué pensabas vos. Sí, a ver, es difícil de establecer eso como, digamos, querría tomar como quizás no otro paciente, ¿no? Como a mí me llamaba mucho la atención en el hospital, esos otros pacientes están mencionados, hay muchos otros pacientes adentro que van y vienen y entran y salen como otros personajes, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, ¿no? Que de verdad había como un proceso de continuo y sistemático de construcción e interiorización del diagnóstico por parte de los pacientes, que era muy problemático y traía como consecuencias clínicas que anclaban y eran difíciles de esto de sería corroer, como asumir ¿no? un semblante, decís vos decís que yo lo vería como un semblante una vez que fue removido, pero en un sentido más estricto era como una identidad, una encarnación, claro, ¿no? Sí, una etiqueta. Pero no es solo la etiqueta, porque ahí es habitar ese lugar, decís. Claro, hay un concepto muy interesante que introduce Juan Carlos Estañaro, creo que lo introduce él, a lo mejor él lo tomó de otro lado, que es el de cronificación, ¿no? Que es cuando un usuario que viene de mucho tiempo de tratamientos se va quedando con un diagnóstico. Que es el que como un nombre y se le va encarnando el diagnóstico, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y es algo que los institucionalistas del 60 y del 70 como trabajaron mucho. Claro. Pero es interesante, ¿no? Porque ahí los psicoanalistas en general, muy lejos de la subversión del sujeto, planteaban en términos muy metafísicos que la asunción, la construcción de esa identidad que uno debiera evidentemente de construir, sin duda, destruir de todas las maneras posibles, le cumplía alguna función. Mira. Estabilizadora. Sí. Sí, claro. Pero vos lo decís y te reís, pero ¿por qué te reís, Marta? Pero es una función sin tom, si se quiere. Claro, porque se escucha mucho eso en los servicios. Sí. Yo creo que él está mucho mejor no sintiéndose así. No, está bien. ¿Vos por qué lo decís, Gabriel? A ver, interesante. Igual el invitado... Es súper... por favor. Yo lo que creo que mientras no se tiene otra alternativa a mano, eso es lo mejor que viene a mano y tiene un efecto de estabilización. Por supuesto que cuando se ofrece alguna alternativa de escucha
Entonces ahí es donde Claro, puede eso que vino oficiando como síntoma, lo pongo muy entre comillas, ¿no? Eso que viene ahí a estabilizar algo. Bueno, cuando se ofrece otra escucha, ahí entra eso, se pone en cuestión, ¿no? Pero se puede pasar a otra representación distinta de la de ese síntoma cronificado y encarnado, ¿no? Ujú. Pero si no hay una oferta de escucha distinta, Bueno, ¿no? si le pasan por al lado los terapeutas, los enfermeros como fantasmas, entonces ahí sí esa cronificación, esa encarnación de un síntoma, no de un síntoma, de un diagnóstico identificatorio que, bueno, por lo menos le da alguna consistencia en ser, ¿no? Sí, sí. Me parece que la discusión como puede habilitar vías distintas en relación a la dimensión que tome. En términos más institucionales y por fuera del caso por caso, yo no estaría de acuerdo. Después en cada caso, obviamente eso habría que estudiarlo en profundidad, ¿no? Pero en términos más institucionales, yo diría que la maniobra es ir en contra. De hecho, es interesante, ¿no? Porque el riesgo de lo que... ¿Por qué decís de ir en contra? ¿En qué sentido, digamos? ¿En contra de que de la asignación de identidades psicopatológicas y a las personas. apostando que a lo delirante, por ejemplo, en la psicosis, digamos. ¿En este sentido lo decís? No, o sea, en el sentido de poder, digamos, hacerse de las herramientas, ¿no? Propuestas tanto por la psicopatología como por el estructuralismo, por la obra de quien uno maneje, pero sin creer casi delirantemente en un sentido que eso forma parte de la realidad concreta, sino que es una herramienta que permite aportar cierta inteligibilidad a un proceso, pero a un proceso, no a un estado. Yo al menos lo pienso así. Es una discusión muy ardua, pero respecto a lo que decís, es muy interesante. Sí, se le negó un psicólogo al comienzo del ingreso al paciente. Y ahora que hay que ponerle el cuerpo también, ¿no? Digo, para decir un poco. Se le negó. Es interesante, ¿no? Lo de poner el cuerpo. Yo me peleaba mucho con los psicoanalistas en el hospital por esa idea, porque sí concuerdo con que hay que poner el cuerpo. Sin embargo, no como algo que decían los millerianos en general era, bueno, ¿no? Como hay que poner el cuerpo a la clínica, poner el cuerpo en el consultorio. Agotador. Yo tengo un solo cuerpo, te volvés agotado a tu casa. Claro, ¿no? ¿cómo voy a hacer? ¿Cuántos cuerpos que tengo? Claro, necesitas un perchero de cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer con el único? No, claro, ¿dónde lo dejo? ¿Cuándo descansa? ¿No? Pero en este caso, para mí, y yo lo trabajé muy escuetamente, me arrepiento, lo interesante fue que acercándome lo sustraje al cuerpo, porque los que se ligaron un bife por parte del paciente fueron los que no estaban tan cerquita. Mirá. Los que no mantenían esa proximidad, cuyo mensaje era que no pasaba nada. Claro. Entonces en ese sentido yo trabajaba, ¿no? La idea de que acercar el cuerpo era sustraerlo, no ponerlo. Claro, como para no ligar el cachetazo. Bueno, claro. pero eso tiene que ver con un poco con lo que decías en el bar también, esta suerte de disociación entre los discursos y las prácticas, ¿no? Absolutamente, sí. Y hoy vamos a quedar mal con todo el mundo, me parece. No sé si lo vamos a volver a invitar a Tomás, porque después no va a querer venir ningún invitado. Pero bueno, tiene que ver con, con eso, que se puede... con esa disociación. Sí. Total. No, se puede estar en la vereda de enfrente, se puede volver a cruzar, se puede estar de este lado. Sí, quizás lo interesante que introduce también la forma de escritura que tiene el libro, ¿no? Por lo menos por lo que refieren varios que hablaron ya sobre el libro, digo, porque es un libro que viene como teniendo su repercusión. Ahora me contabas también que vas a ir para Rosario, así que aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros escuchas de allá de Rosario. Ahora pronto se lo mandamos a Tomás para allá. ¿No? Pero esta cuestión, ¿no? De esto que acontece, de esta dimensión que acontece en el acto de escribir sobre una experiencia, digamos, ¿no? Que es el echar mano a estos neologismos, digamos, esta nueva manera de decir, de alguna manera, bueno, me parece
es controvertido, pero a su vez abre, viste, como un lugar de pensamiento que por ahí es interesante para considerar, digamos, no solo como lo que viene por ahí a crear controversias, digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, estamos con los últimos 5 minutos del programa. Rápido pasó rápido, la verdad que sí. Y ¿querés preguntar algo, Gabriel? No. Quería preguntarle qué tenía ganas de decir, qué tenías ganas como de para decir, Tomás, cerrar. Como moraleja. Moraleja ¿Una ninguna. moraleja? ¿Tenés alguna moraleja para...? No aporto moralejas, ni refranes tampoco. Había un paciente que me hablaba cada vez que venía al consultorio con un refrán nuevo, ¿no? Yo le decía, no entiendo los refranes que me estás diciendo. No entendí el otro todavía. Venía y me decía, ¿no? Como en casa de rey, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Bueno, nos podés regalar un neologismo nuevo también. Tengo neologismos nuevos, ahora Mirá qué bueno. me los olvidé. Radiópata ya lo inventé yo, así que... Tengo varios neologismos nuevos. Sigo porque tengo ganas de escribir algo nuevo. ¿Qué te quedaste con ganas de escribir? Me gustaría escribir un segundo libro. Yo no, la verdad que no escribo, así que no sé cómo voy a hacer, pero... doble discurso, ¿no? Bueno, sé que suena contradictorio, pero quiero escribir un libro también de, no sé, 100 páginas más o menos, que solo, digamos, no sé cómo decirlo, con diálogos de momentos muy precisos de mi práctica en el consultorio, pero solamente de diálogos. Interesante. Ya lo empecé a escribir, los estoy recolectando. Levantar la clínica de uno, digamos, ¿no? Pero bajo la forma de un diálogo, sin explicaciones y con títulos digamos, que otorguen una referencia en relación a el concepto que estoy intentando visibilizar, ¿no? Y el diálogo concreto en donde eso entiendo que se puede manifestar, apresar, pero solo el diálogo. Y que se discuta en todo caso la veracidad del diálogo y la relación con el concepto que estoy planteando. Se iba ya originalmente, bueno, cuando empiezo a escribir tengo que poner un título porque si no, no sé qué hacer. Y un neologismo que se me ocurrió, que dije, ¿cómo no se le ocurrió a Lacan en relación al problema de la identidad? Es padecer con ese. Lacan tiene toda una explosión en relación a la antifilosofía y que no exista padecer con ese. Después entendí que en francés no se podría escribir bien, así que una lo permitió el español. La lengua, claro. No se va a llamar así porque hay un libro de Rolón que se llama como Padecientes o algo así. Sí, bueno, Padecientes. Lejos de Rolón. Sí, Padecientes. Lejos de Rolón. Bueno, podés ponerle padesuario. ¿Querés decir de paso dónde es que vas a estar en Rosario, digamos? Porque en serio hay mucha gente que nos escucha que es de Rosario. Full, sí. Y ya que sé que vas a ir pronto para allá, ¿no? A fin de mes. La presentación es el 26, el viernes a las 7 en el Colegio de Psicólogos. Y el libro lo van a presentar Cecilia Ausburger, que es una epidemióloga genial de allá. Mirá vos, qué interesante. Y Marcos Apolo Benítez, que es un colega psicoanalista y escritor, amigo mío, que escribió un libro genial que se llama Chaco, que ahora se va a reeditar por Santiago Arcos. Y les recomiendo mucho la lectura. Está muy relacionado a en otro sentido. Así que bueno, nos encontramos allá en el colegio. En el Colegio de Psicólogos de Rosario. De Rosario. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo a Cecilia López Ocaris, que es también miembro honorífica del Colegio de Psicólogos de Rosario y bueno, de la Universidad Nacional de Rosario también. Y bueno, ya nos estamos en el momento de los saludos. Marta, ¿querés decir algo? ¿Saludar a alguien? Agradecer a Tomás que se tomó este trabajito de venir y de charlar y de contarnos un poquito cómo escribió esto, y la verdad que un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, la pasé genial. La verdad que, bueno, gracias por venir y entonces nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo
el próximo jueves. Creo que tenemos un minutito. Perdón, el próximo. No sé qué tengo. Si es jueves, me metí en un lío tremendo. Tiene ganas de venir los jueves. Tengo ganas de hacer algo los jueves. Todavía no sé qué. Próximamente, Radiofonía los jueves. No sé si tenemos a mano nuestra agenda como para. Tenemos a mano la como agenda. Para decirla, sí, que vos tenías ganas, si querés, como para irnos con eso. Mientras. Se ríe nuestro operador de radio. No es jueves, vos me ponés jueves ahí. Bueno, mientras le mando un saludo a alguien más que no se puede decir y les cuento la agenda. A ver, para el mes de abril vamos a tener como invitados a Carlos Rossi y el título, ¿usted se acuerda del título? Sí, Padre, no ves que estoy viviendo. Padre, no ves que estoy viviendo. Obviamente vamos a estar hablando con él respecto, bueno, de la cuestión del padre en el psicoanálisis, ¿no? Y con los ribetes que de alguna manera, y bueno, vaya cobrando nuestra charla con él, ¿no? Bueno, y vamos a tener también durante el mes de abril a querido colega Luis Di Santo y a Gabriela Insúa también. Bueno, en realidad tenemos una larga agenda. La próxima vamos a comentar. La publicamos en la página. Sí, en la página creo que está publicada. Bueno, entonces Tomás, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y bueno, para ustedes que están del otro lado, los saludamos hasta el sábado que viene a las 17 horas.